Yo podría inventarte una historia sobre el Leviatán en el mar y que había dos Leviatanes y que Dios destruyó uno para que no se multiplicaran y al final de los tiempos Dios destruirá al otro. Eso no es bíblico y aquí solo vamos a compartir información que esté en armonía con lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, sí existe un Leviatán que Dios debe destruir por nuestra seguridad, pero no es un pez, es un ángel caído, el más poderoso que Dios había creado desde el principio. Él es nuestro mayor peligro. No escuches sus indicaciones, no atiendas a sus tentaciones, porque el final del camino que nos propone es muerte.